Hola, mi nombre es Fernando Ponce, soy estudiante de Duoku C y voy a explicar un poquito el funcionamiento del circuito de control de un TRIAC, de un tiristor TRIAC, controlado mediante el circuito integrado TCA785. ¿Ya? Acá tenemos la fuente de alimentación, el pin 16, que funciona con 15 volts. Acá tenemos la conexión a tierra, ahí le damos energía. Este es un potenciómetro que me ayuda a controlar el ángulo de disparo del tiristor mediante una rampla que se genera con el condensador. Vemos que los pines 9 y 10, acá tenemos el datasheet, en los pines 9 y 10 se conecta la resistencia de la rampla, en mi caso es un potenciómetro, y el capacitor. ¿Ya? Tenemos la otra conexión en la tierra, el pin 1 y el 16. Es la conexión de voltaje. En este caso funciona con 15 volts. ¿Ya? Otro pin importante, el número 5, que es el voltaje de sincronismo, que es el pin 5. El pin 5 vemos que está conectada a la red de 220 y lo que hace el pin de sincronismo es mandar una señal cada vez que la corriente alterna pasa por cero, o sea, cada semiciclo. Tiene que ir con una potencia, con una resistencia bastante grande para que no dañe el circuito. ¿Ya? Acá estamos controlando el ángulo de disparo del TRIAC. Vamos, vamos a hacer un poquito de funcionamiento, pero vamos a explicar las salidas que estamos ocupando, que son Q1 y Q2, el pin 14 y el 15. Lo vemos en el datasheet, que son las salidas 1 y 2. ¿Cómo funcionan estas salidas? Tenemos el voltaje de sincronismo que les explicaba. Cada vez que pase por cero, el circuito integrado no va a saberlo y a compararlo. Acá podemos nosotros hacer la rampla mediante más o mayor o menor resistencia que le demos al potenciómetro. La salida Q1 va a enviar pulsos. ¿Por qué pulsos? Porque es un tiristor y los tiristores funcionan con pulso a diferencia de los transistores. Esta sería una señal para un transistor. Recordemos que los tiristores funcionan con un pulso y se mantienen abiertos hasta que cambia, hasta que la señal pasa por cero. ¿Ya? El Q2 se encarga de las señales positivas y el Q1 la señal negativa. ¿Ya? Estos tipos de señales no los vamos a ocupar porque estamos trabajando con un tiristor que es el TRIAC, que es un tiristor que tiene la característica que es bipolar, que deja conducir en ambos sentidos. ¿Ya? Acá tenemos el circuito de potencia, tenemos las salidas y las tenemos conectadas a un osciloscopio. Ahora, para mostrar lo que estoy diciendo, vamos a conectar la señal del osciloscopio a la fuente para que nos dé la onda alterna y la señal que sale del TCA, del control, para que veamos en qué momento está mandando el pulso. Lo hacemos funcionar y claramente, como había dicho, el Q1 y el Q2 van mandando señales a distintos pulsos. Esa es la señal de onda que viene de la red y estos son los pulsos de control que da el TCA. Acá podemos variar el ángulo de la rampla, que nos influye directamente en el ángulo de disparo que yo le doy. ¿Ya? Ahora vamos a conectarnos a la carga para ver el funcionamiento. Ya, vamos a ver el funcionamiento de esto, de cómo está funcionando en la carga con el osciloscopio. ¿Ya? Y vemos que ahí estamos sumando las señales para ver el real voltaje que está pasando por acá. Acá puedo controlar el ángulo de disparo mediante los dos potenciómetros. Acá se controla directamente el ángulo de disparo y vemos que si yo disparo antes,
mandando menor voltaje de señal al pin 11. Mientras menos señal, esta señal creo que trabaja hasta 5 volts me parece. Es lo máximo que puede recibir, pero yo estoy controlando acá una señal mucho menor. Fíjense que si acá yo aplico más resistencia, el ángulo de disparo va cambiando. Vamos a controlar. Si yo aplico el ángulo de disparo a un nivel más temprano, ¿qué me está diciendo esto? Que estoy encendiendo más la lámpara. Vemos que tiene 990 VA de potencia, ¿ya? Pero si yo controlo el ángulo de disparo, por ejemplo, más de una forma más tardía, ahí serían alrededor de 120 grados, tengo 302 VA, ¿ya? De esta manera puedo controlar el ángulo de disparo. Ahora, más cositas del datasheet. Acá tenemos, bueno, los voltajes de trabajo del TCA, del circuito integrado, que hay que cuidarlo mucho porque es el circuito de control. Y cómo se cuida, a través de transformadores. Acá tenemos varias conexiones. Nosotros la que hicimos, la que tenemos hecha, la que tenemos simulada en el Proteus es... ¿dónde está? Esta. Entonces vemos que tenemos el circuito integrado, los dos pulsos que se convierte en una compuerta OR, que me está diciendo que del positivo o del negativo manden una señal al tiristor, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo podemos hacer un rectificador? Acá hay varios modos de uso del TCA. Acá podemos hacer un rectificador y vemos la principal diferencia que nos salta al tiro a la vista es que está separado por transformadores, que es lo que hace aísla el circuito de control del circuito de potencia. En caso de tener alguna falla en el circuito de potencia, un cortocircuito, un sobrevoltaje, sobre corriente, no afecta el circuito de control. También se puede hacer mediante octocopladores, ¿ya? Bien rápido, hace el circuito de control es el mismo, ¿ya? Sin embargo, está separado. Acá estamos usando SCR, manda la señal al SCR que deje pasar la energía y la energía está conectada directamente con los diodos y los SCR. Entonces, ya en un semiciclo la señal se va por acá y en el semiciclo negativo entra por acá, se va por el diodo y en el tiristor que yo estoy controlando mediante la otra señal deja pasar mediante también el ángulo de disparo. Entonces esto sería algo muy parecido, sin embargo sería una señal rectificada. ¿Por qué un semicontrolador? Porque estamos controlando solamente dos tiristores. Bueno, en vez de los cuatro bueno, porque estos son diodos. Si controlamos dos, podemos controlar la rectificación completa. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por visitar mi canal.